relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:47 para profundizar en un análisis de la consulta popular propuesta por el presidente Noboa. Saludamos al abogado Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional, decano de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Abogado Ron, bienvenido. Gracias por su presencia. Quisiera preguntarle directamente, ¿la consulta popular puede ser esta propuesta leída como una novatada de el joven y nuevo presidente de Ecuador? ¿Es parte de una campaña de reelección? ¿Se trata de populismo penal? ¿Cómo interpretar una propuesta de consulta tan deficiente? Gracias por la invitación. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Adelante. Muchas gracias por la invitación, deseándole a usted, sus seres queridos, familia y a quienes nos ven y nos escuchan un excelente 2024. Gracias. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un análisis inicial de cómo fue planteada la consulta popular. Esta consulta popular inicia como una idea el 16 de agosto del presente año, cuando se cerraba la campaña de la primera vuelta electoral y fue planteada como un mecanismo de gobernanza por el propio presidente Noboa. Después de eso, en el segundo debate, y de acuerdo al análisis de la evolución de la narrativa y frecuencia discursiva, vimos que existió una dispersión de temas, de hecho, temas que fueron fuertemente anunciados por parte del presidente de la República, como por ejemplo el juicio por jurados, los jueces sin rostro, materias económicas, inversión extranjera. Bueno, el tema de la tabla de drogas ya se lo incluyó a través de una eliminación a través de decreto ejecutivo y demás se fueron quedando de lado. Y finalmente también vimos que existió una migración respecto de los voceros de la consulta popular. Inicia con el presidente Noboa, luego fue donde la vicepresidenta Abad, Valentina Centeno también estuvo pues como vocera en un primer momento legislativo y finalmente regresó al presidente Noboa, se radicó luego en la ministra Palencia. ¿Qué es lo que se puede decir en ese sentido y con el análisis de frecuencia discursiva, así como las preguntas ya planteadas? Es que la consulta popular definitivamente lo único que es en este momento es como un cumplimiento de una oferta de campaña para no quedar mal, porque vemos que la trascendencia en el fondo de cada una de las preguntas ni siquiera tiene una sinergia con lo que fue ofrecido en campaña, y en segundo lugar, el déficit de la profundidad que existe en cuanto a las reformas que se pretende realizar nos deja mucho que pensar respecto al equipo jurídico que ha realizado estas preguntas. Entonces, no creo que pueda ser denominada una novatada. Esto es solo, o al menos se puede identificar como el cumplimiento de una oferta de campaña y un mal cumplimiento de una oferta de campaña que ha dejado mucho que desear, Gustavo, y que definitivamente, y una vez ha realizado un primer análisis de las preguntas, también nos deja, o en lo personal me deja, una desazón respecto del conocimiento, no solo del presidente Noboa, sino del equipo que acompaña a él, de la administración pública, los roles, funciones, atribuciones y algo que es básico, que es el conocimiento de los límites constitucionales que se establecen dentro del sistema jurídico ecuatoriano, Gustavo. Doctor Ron, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Se ha advertido por parte de algunos expertos de que para los temas que se están planteando en estas preguntas no hacía falta una consulta popular. Muchos de ellos ya están contemplados en la normativa jurídica y otras reformas legales podían pasar únicamente por la Asamblea Nacional, pero además hay un elemento que sería importante su análisis. De acuerdo al Código de la Democracia, para que una reforma legal pueda plantearse a la ciudadanía a través de una consulta popular, requiere que previamente haya sido negada por la Asamblea Nacional. En este sentido, estos temas no han sido negados por la Asamblea Nacional. ¿Qué podría decir la Corte Constitucional al respecto? Ya ahí estamos confundiendo un poquito el tema de la consulta popular
de una iniciativa legislativa integral para la aprobación de una norma grande, de una codificación grande de un cuerpo normativo. Entonces no va por ahí el análisis. Lo que se está criticando es que dentro de los anexos y dentro de la propuesta de consulta popular no se establecen cuáles van a ser las leyes y los artículos que, como efectos jurídicos de la consulta popular, tienen que ser reformados de manera clara y concisa después de un ejercicio de inteligencia normativa para operativizar los efectos de la consulta popular conforme a lo que la Corte Constitucional ya estableció de manera previa. Entonces, eso es lo que se está criticando. ¿Por qué? Porque dentro de los anexos que se están estableciendo en la consulta popular se dice, por ejemplo, en el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en 30 días, en 20 días, en 10 días, independientemente, el presidente de la República enviará el proyecto de ley para ser tratado dentro de la Asamblea. Y así es como, así no se juega dentro de los anexos. Lo que se tiene que realizar, lo que se tiene que decir es, se reformará el artículo 315 del Código Orgánico Integral Penal en este sentido para satisfacer la pregunta realizada en la consulta popular. Eso es lo que se está criticando de esta consulta, que no hay las reformas específicas y el rol de los anexos como, digamos que instrumentos de operativización de lo consultado no está determinado o al menos no es determinable porque están dependiendo de una actuación posterior del presidente de la República y eso sí puede ser observado por parte de la Corte Constitucional, porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales específicamente nos dice que cuando se hace el control automático de constitucionalidad del cuestionario de la consulta popular según el artículo 115, se hace un control de cada una de las preguntas, que éstas no induzcan, pero también se tiene que ver los efectos jurídicos y las modificaciones del sistema jurídico, es decir, que los efectos jurídicos de la consulta popular deben estar claramente establecidos dentro del propio texto de la consulta a ser consultado, ¿sí?, como parte de los anexos. Y en este caso, es decir, se enviará un proyecto de reforma bastante complicado. Ahí sí, haré alusión a las palabras de Gustavo, una novatada respecto al planteamiento de la consulta popular. Ahora, abogado Ron, incentivados, movidos de alguna manera por las claras evidencias que se están exhibiendo en el caso Metástasis, ¿cree usted que debía o debería reformarse el marco jurídico que tiene que ver con gobernanza, gobernabilidad, para cometer particularmente en contra de esa cooptación de entidades claves, mala práctica permanente en la democracia ecuatoriana y dificultar también la infiltración de mafias en estamentos de poder? Lo que tú me haces mención, Gustavo, es respecto a una reconfiguración de la administración pública y designación de autoridades, principalmente con la permeabilidad que han tenido ciertos estamentos de Estado como la función judicial. Recordemos que el expresidente Lasso, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, exactamente. El expresidente Lasso, en ese sentido, Gustavo, hizo un planteamiento de reforma de designación de autoridades, todas las que pasan por el Consejo de Participación Ciudadana. Y digamos que al menos en el extenso de la administración pública sí se hizo una previsión de todas las autoridades que requerían ser cambiadas en la forma de designación a través de procedimientos legislativos. Y recordemos que esto inclusive fue observado por la Corte Constitucional y se realizaron las modificaciones en ese momento por parte de la doctora Sichel, diciendo que efectivamente, o haciendo alusión a que efectivamente se hacía la previsión de la modificación de la designación de todas las autoridades. Y recordemos además que cuando la ministra Palencia tomaba funciones, dijo que uno de los temas a ser consultados iba a ser el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, llama profundamente la atención de que no seamos consultados nuevamente sobre eso. Y claro, yo creo que no se quisieron tomar riesgos en ese sentido respecto a una modificación del esquema de designación de autoridades o repetir la fórmula que ya fue aceptada
por parte de la Corte Constitucional en la propuesta de Guillermo Lasso, porque se podría decir que se estaba homologando o copiando una fórmula de designación de autoridades. Entonces creo que no tuvieron el conocimiento del cómo, ni tampoco del cómo hacer la modificación, pero tampoco del cómo hacer esta transición. Y sí llamó la atención porque definitivamente nos estamos estancando en un sistema de designación de autoridades, que fue una de las ofertas de campaña de Daniel Noboa, para destrabar y realizarse los cambios que sean estrictamente necesarios. Pero vemos que hasta el día de hoy seguimos con servidores, o al menos no hay una iniciativa de presión dentro de las labores de coordinación y además de satisfacción de la administración pública para que el Consejo de Participación Ciudadana nos pueda al menos calendarizar de una manera adecuada y tener una expectativa de las autoridades a cambiarse. Entonces, llama profundamente la atención y digamos que la interpretación que se puede dar es una conformidad con la forma de designación, conformidad con las autoridades, o tal vez un quemiimportismo de no dedicarse a realizar esta coordinación por parte del presidente Noboa y no tomar riesgos en ese sentido. Ahora, a manera de una previsión o una especulación, si es que cabe el término, ¿qué cree usted podrá hacer la Corte Constitucional con respecto a esta propuesta? ¿Qué destino se prevé para esta propuesta del presidente Noboa? La Corte Constitucional, digamos que cada vez eleva más el debate y la profundización en cuanto a sus propias actividades, y en este caso el control automático de constitucionalidad que tiene que realizar para estas preguntas. Con la última consulta popular que el presidente Lasso planteó, se establecieron dos estándares que son realmente, bueno, no se establecieron, sino que se ratificaron, dos estándares que realmente son significativos para esta consulta popular. El primero de ellos es que los efectos jurídicos y el planteamiento de los efectos jurídicos de las reformas que se pueden realizar a través de consulta popular tiene que ser establecido dentro de las preguntas per se, y eso lo manifestó claramente la Corte Constitucional, que los anexos, que son la parte de operativización de las preguntas y de lo que se quiere ser consultado, también van a ser controlados en constitucionalidad, y en este caso vemos que no hay los anexos, sino que hay la intención de presentar los anexos. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que dijo la Corte Constitucional y ratificó igual otras líneas jurisprudenciales en ese sentido? Que las reformas que son estrictamente legales deberían ser realizadas y ejecutadas a través de la iniciativa normativa que tiene el presidente de la República, o inclusive a través de la propia Asamblea. Entonces, siendo que la Corte Constitucional es muy respetuosa de los propios estándares, de sus propios pronunciamientos y demás, no veo que exista mucho futuro en el propio organismo. No en cuanto al análisis de fondo de constitucionalidad de las preguntas de anexos y parte emotiva, sino al cómo está planteada por el déficit que la consulta tiene en este momento. Quisiera pedirle finalmente también una opinión sobre esa pregunta 11, que se diferencia del resto, que nos retorna a estos debates, a estas medidas populistas que se propusieron en el pasado en Ecuador, juegos de azar, casinos, gallos, toros, etcétera. Allí en la balanza habría que poner dos hechos concretos. El gobierno dice que esto recuperará unas 20 a 25 mil plazas de trabajo. Es realmente tan relevante en este sentido, porque también en la contraparte se advierte que esta sería una forma de facilitar algo que es un gravísimo problema nuevamente en el Ecuador actual, el lavado de activos. A ver, yo creo que en ese sentido, y si nosotros nos vamos a la parte de motivación de la pregunta y la fundamentación que fue presentada por el presidente Noboa, ¿sí?, que nos habla de la permisión del funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo. El anexo lo único que nos dice es que en los 20 días posteriores a la publicación de los resultados se remitirá un proyecto de ley que regule el funcionamiento de casinos y que la Asamblea tendrá 90 días para aprobarlo. Pero en la fundamentación fáctica, ¿sí?, realmente se presenta nuevamente un déficit en cuanto al estado situacional del Ecuador y de lo que significó el empleo en esta actividad de juegos de azar y casinos, porque
y te digo con los números específicos. En el apartado 373 se establece los únicos indicadores que se establecen es la población económicamente activa, la PEA del Ecuador, pero no me dicen cuánto ha significado o cuál es la perspectiva que se tiene de empleabilidad a través de esta actividad. No hay una manifestación cualitativa o cuantitativa de lo que se espera generar. Entonces, digamos que es una pregunta que, si bien tiene un fondo complejo, no tiene una justificación suficiente y adecuada. Entonces, nuevamente, Corte Constitucional. La Corte Constitucional no solo hace un análisis de la pregunta o de la inducción de la pregunta a una votación favorable, sino también de la motivación suficiente de estas preguntas. Y si la motivación es insuficiente, ¿para qué preguntarlo? La Corte podría establecer que existe este déficit. Y claro, el tema del lavado de dinero, que ya no es como que un lavado de activos secuenciado a través de actividades que están previstas y que están correlacionadas. El lavado de activos en casinos y en los juegos de azar ha sido, creo que, una constante regional y mundial, y que se conoce que es una de las formas de utilización del dinero en efectivo que viene de fuentes ilícitas. Pero, Gustavo, en ese sentido yo creo que se deben al menos propender a tener datos cualitativos y cuantitativos para demostrar. Es un riesgo absoluto. Y además hay otra cosa, Gustavo, y con esto cierro, es una disonancia de temas que se están planteando en la consulta, porque los esquemas son claros, y Daniel Noboa así mismo lo dice. Tenemos 4 preguntas relacionadas a temas de seguridad, ¿sí? 2 de Fuerzas Armadas, respecto de las actividades de las Fuerzas Armadas, la ley de extinción de dominio y el tema del traspaso de armas y municiones a la Policía Nacional. Tenemos un tema del servicio judicial y de los servidores públicos de la función judicial y aumento de penas. Pero esta pregunta es como que es disonante de las otras materias, como una pregunta de cajón, y que se espera además que con el arrastre de toda la consulta popular su voto sea favorable. Acá lo complicado es que la consulta popular en general sigue siendo utilizada como un mecanismo de prospectiva electoral, es decir, la ofrezco en campaña y luego la cumplo sin medir los efectos de la misma, ni tampoco hacer inteligencia de la misma. Es decir, es el estricto cumplimiento de un plan de trabajo o inclusive una simple oferta de campaña con altos índices de populismo electorero. Bien, muchísimas gracias por su presencia y su excelente análisis. Siempre es un gusto, Gustavo, cuente conmigo y feliz año nuevamente. Igualmente, declaraciones del abogado Esteban Ron Castro, PhD, experto en Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Son las 8:04 minutos.